Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Quiero darle un saludo a todos los que se conectan con nosotros, hermanos de nuestra congregación, familiares, amigos y todos aquellos que nos siguen a través de este medio en diferentes partes del mundo. Sean bendecidos. Hoy voy a compartir una palabra de mucha importancia y trascendencia para nuestra vida espiritual, sobre todo que estamos hablando de un año donde vamos a ver la manifestación de su gloria. Y es una palabra, es una sola palabra, pero esta palabra tiene provoca gran transformación en la vida de una persona que la pone en práctica o que es tocada por esta palabra. Y la palabra es arrepentimiento. El arrepentimiento no es tristeza. Personas se sienten tristes porque le han fallado al Señor, pero eso no es arrepentimiento. Personas se castigan o se autoinfligen porque han fallado. Eso tampoco es arrepentimiento. Es una penitencia, es un castigo. Pero el verdadero arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambio de mente. Verdaderamente, personas pueden fallar y llorar, pero seguir haciendo lo mismo. Ahí no hubo arrepentimiento. Personas fallaron, no lloraron, pero cambiaron. Ese es el verdadero arrepentimiento. En la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, verso 17, dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y aquí vemos todos los componentes que tuvo ese arrepentimiento y ese cambio del hijo pródigo. Una de las historias más predicadas, leídas, compartidas en la palabra de Dios. Primero, el pecado, o para llevarnos a un arrepentimiento, debe haber el componente intelectual. ¿Y qué es esto del componente intelectual? El conocimiento del pecado. Llegó un momento donde esta persona se dio cuenta que estaba fallando. Y viene el segundo componente que volvió en sí, o sea que a través de entender que estaba pecando, despertó, se dio cuenta, y ese es el emocional. Entonces tiene un punto intelectual, un punto emocional. Y vino eh, ese, ese punto emocional donde lo hace volver en sí, trajo también dolor y pesar. Yo he pecado, reconocer que había pecado. Y luego entra la voluntad, el cambio de mente, cambio de rumbo, donde él dice, me levantaré e iré a mi padre. De manera que vemos todos estos componentes, que no es uno solo, como hay personas que no están fallando, pero creen que están bien. No lo ven como una falla. Hasta que no reconozcas que estás fallando y que es un pecado lo que estás haciendo, esto es el área intelectual, no puede haber un cambio. Mientras pensemos que estamos bien, que todo está bien y no reconozcamos que hay un problema, nunca va a haber un cambio. Pero también el área emocional ayuda, que es ese dolor, ese ser redarguido, ese pensar que he pecado
y estamos bien hasta ahí, pero si no hay un cambio, tampoco hay un verdadero arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que el Señor es bueno, es paciente, y longanimidad es como una persona que logra sufrir y esperar con paciencia, ¿verdad? Y ese es el Señor que se espera con paciencia hasta que lleguemos al arrepentimiento. El arrepentimiento viene por la fe en Cristo Jesús. Fe sin arrepentimiento es hipocresía y arrepentimiento sin fe es muerte. Porque si no crees que Cristo te perdona, pues permanecerás en muerte. El arrepentimiento es confesar, creer, declarar y apartarse. Proverbios 28:13 lo dice de esta manera: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. De manera que esos son dos componentes importantes: reconocer la falla y entonces apartarse de esto. El arrepentimiento verdadero de Dios lo vemos en Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estaba aún en mi tierra. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que arrepientes del mal. Quiere decir, en este pasaje, Jonás no quería predicar a Nínive porque conocía que Dios era un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que perdona. Y por eso él no quería, porque los de Nínive eran enemigos de Israel y eran gente malvada. Y él realmente deseaba que esta gente no fueran perdonados, sino que fueran castigados. Pero sabía que Dios, si la persona se arrepiente, alcanza misericordia. Sin embargo, aquí dice algo interesante: y que te arrepientes del mal. Pero dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará, y habló, y no ejecutará. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios se arrepiente o no se arrepiente? Dios tiene establecido ya los parámetros de toda su obra. Él tiene establecido ya cómo es que él actúa. Él es misericordioso, él es bondadoso, él es bueno. Pero la paga del pecado es la muerte. Cuando una persona va en camino de pecado, camino de muerte, y se arrepiente y cambia, regresa a la vida. Dios no se arrepintió. Dios siempre fue el mismo. El que se arrepintió es el que estaba fallando y por eso alcanzó misericordia. Algunos tratan a Dios como que Él cambia, pero Dios es inmutable, no cambia, es el mismo siempre. Los que cambiamos somos nosotros y por eso hallamos la misericordia, porque Dios es misericordioso, pero Él no tiene necesidad de cambiar nada. Él, el que cambia es aquella persona que se arrepiente y reconoce su pecado o su debilidad. El arrepentimiento es algo que debe ser predicado y compartido, por eso lo estamos compartiendo en esta mañana. Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista estaba preparando la venida y el camino del Señor Jesucristo a través del arrepentimiento. Cuando nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, se prepara el camino para que el Señor pueda actuar en nuestras vidas. Muchas veces el Señor no puede actuar, no se desarrollan las promesas de Dios en nuestra vida porque no estamos preparados, porque no hemos preparado el camino a través del arrepentimiento. De manera que hoy yo te invito a que reflexionemos
en qué áreas estamos fallando, cuáles son nuestras debilidades y reconozcamos esa debilidad delante del Señor. Y si has tratado varias veces de vencer esta debilidad, pero no lo has logrado, pues hoy es el día de decirles, no solamente reconocer la debilidad, sino decirle, Señor, ayuda a mi debilidad, ayúdame en mi situación. Pero recuerda que es importante reconocer, cuando tú piensas, no, yo soy perfecto, no tengo nada que cambiar, todo lo que yo hago está bien, pues no hay necesidad ni siquiera de que Dios te ayude, porque tú piensas que todo está bien. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestro pecado, reconocemos que hemos fallado, reconocemos eh, hasta la más pequeña de las cosas, entonces ahí vienen las posibilidades de un cambio. Creo firmemente que todos nosotros de una u otra manera le fallamos al Señor. Dios dice que todo el mundo peca, dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso, porque todos fallamos. Pero necesitamos mejorar, cambiar. Necesitamos cada día ser mejor. Y por eso es importante reconocer nuestras debilidades y si son cosas que estamos repitiendo continuamente, pedirle a Dios que nos ayude. En esta mañana quería compartirle esta palabra del arrepentimiento porque estoy seguro que el arrepentimiento abrirá las puertas para que puedas ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Hay puertas cerradas que no se van a abrir hasta que nosotros lleguemos a un punto de arrepentimiento. Sin este arrepentimiento, nuestras puertas del cielo seguirán cerradas y la bendición que Dios tiene para nosotros no nos puede alcanzar porque están cerradas las puertas. El arrepentimiento abre las puertas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo. Bendiciones a todos.